Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la hemostasia y de la coagulación. Vamos a empezar hablando de qué es la hemostasia primaria, pero primero tenemos que entender la importancia del endotelio. El endotelio es el principal regulador de la hemostasis vascular, porque va a ser el encargado de modular el balance vasoconstricción y vasodilatación, inhibiendo la proliferación y la migración de las células musculares de la pared vascular y también modulando claramente la hemostasia. Entonces, en condiciones fisiológicas, el endotelio libera sustancias antitrombóticas como el óxido nítrico, prostaciclina, heparansulfato, trombomodulina, pero cuando se produce una lesión, también el endotelio es capaz de liberar sustancias procoagulantes como la angiotensina 2 y la endotelina. Además, ante una lesión vascular, se va a producir una vasoconstricción y se va a activar la hemostasia primaria. Entonces, la activación de la hemostasia primaria se da mediante el siguiente mecanismo. Vemos esta imagen que está acá y podemos ver aquí las plaquetas y esto que está en azul, el colágeno. El mecanismo va a ser la unión de las plaquetas al colágeno por medio de dos factores importantes. El primero es el factor GP1B y el segundo es el factor de von Willebrand, que va a ser los encargados de unir las plaquetas al colágeno. La adhesión de estas plaquetas que vemos acá va a inducir su activación con los siguientes efectos. Primero, la liberación de sustancias de gránulos plaquetarios como DP, serotonina, calcio, que van a tener la capacidad de atraer y activar más plaquetas, como vemos aquí en la imagen. Segundo, la síntesis de tromboxano A2, que produce mayor activación plaquetaria y vasoconstricción. Tercero, los fosfolípidos que están en la membrana plaquetaria van a exponer sus cargas negativas al exterior, lo que va a permitir que se deposite el factor 10 en la superficie de las plaquetas para activar el factor 10 activado dentro de la cascada de coagulación que vamos a ver mucho más adelante. Y por último, también vamos a tener un cambio conformacional de la glicoproteína de la membrana GP, que se conoce como GP2B y 2A, que la vuelve activa. Tras su activación, se produce la agregación plaquetaria, que es la última fase de la hemostasia primaria, por la cual se forman puentes de fibrinógeno entre las plaquetas mediante el complejo GP2B3A. Entonces, hablemos un poco también de la hemostasia secundaria. El objetivo como tal de la hemostasia secundaria es la formación de un coágulo estable de fibrina que se conoce como el factor 1A. Es importante reconocer estos nombres porque son los que vamos a utilizar cuando estemos hablando de la cascada de coagulación. Entonces, para ello se van a activar secuencialmente factores de coagulación, que son proteínas plasmáticas, hasta conseguir la activación de la trombina, que es el factor 2A, que va a ser la encargada de degradar el fibrinógeno a fibrina. La trombina, además de la fibrina, va a activar otros factores de coagulación como el 5, el 8, el 13, así como el inhibidor de la proteína C para limitar este proceso. Entonces, para conseguir esta coagulación también van a intervenir otros factores como iones de calcio, fosfolípidos plaquetarios y tisulares. Sin embargo, también es importante saber que hay una serie de sustancias inhibidoras de la coagulación que vendrían siendo aquellas que van a limitar este proceso. Las más importantes son la antitrombina 3, que se conoce como AT3, proteína C y la proteína S. Sepamos también que algunos factores de coagulación son vitamina K dependientes. Eso quiere decir que van a requerir vitamina K y calcio para desarrollar su activación biológica. Entre esos son el factor 2, el factor 7, el factor 9, el factor 10, la proteína C y la proteína S. Esto básicamente que está aquí es un resumen de lo que hemos venido hablando, hemostasia primaria y hemostasia secundaria. La hemostasia primaria básicamente en su mecanismo es interacción plaquetario con endotelio, con proteínas, para dar como resultado un tapón hemostático, y la hemostasia secundaria va a estar conformada por tres etapas: la etapa de inicio, la etapa de amplificación y la etapa de fibrinolisis. Ahora vamos a hablar un poco sobre la cascada de coagulación, y esto es súper importante tenerlo claro. La cascada de coagulación no es más que una descripción que explica las reacciones enzimáticas que intervienen en la formación del coágulo de fibrina. Para esto, la cascada de coagulación tiene dos vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca, pero ambas tienen un punto común, que es el factor 10 activado, y a partir de aquí empieza lo que se conoce como vía común, hasta que se dé la formación del coágulo de fibrina. Vamos a empezar entonces con la vía extrínseca. Una vez el factor tisular esté disponible y tiene contactos con componentes plasmáticos, de estos está el factor 7, que se va a unir fuertemente a él y se va a activar.
Ambos forman un complejo enzimático que va a incluir calcio y fosfolípidos y este complejo enzimático que se llama 10-ASA, que como su nombre lo dice, actúa sobre el factor 10 y lo va a activar. Como les decía, este es un punto común para iniciar la vía común. Entonces, la vía común básicamente es que el factor 10 activado se va a unir a sus cofactores 5 activados y forman otros complejos que también incluyen calcio y fosfolípidos. Y ese otro complejo se llama complejo protombinasa, que actúa sobre la protombina y la va a activar. La trombina se une al fibrinógeno, como vemos en esta imagen, y lo va a volver fibrina. Y hasta aquí llega la vía común. Pero como les decía, también hay otra vía de inicio que básicamente esta va a comenzar a partir del factor 12. Entonces, el factor 12 activado actúa sobre el factor 11 y lo va a activar creando el factor 11 activado, que va a actuar sobre el factor 9 y lo va a activar y se va a unir a su factor 8 activado y forma otro complejo enzimático que también va a incluir calcio y fosfolípidos. Y este otro complejo, al igual que el complejo final que tenemos en la vía extrínseca, es el complejo 10-ASA, que va a volver el factor 10 a factor 10 activado y otra vez iniciamos la vía común. Para terminar, vamos a hablar un poco sobre las pruebas básicas para el estudio de la hemostasia y aquí es importante que sepamos dividir cuáles son las que se van a generar en la hemostasia primaria y cuáles se van a usar en la hemostasia secundaria. Entonces, en la hemostasia primaria vamos a utilizar el número de plaquetas, los tiempos de hemorragia, la agregación plaquetaria con diferentes agentes agonistas y vamos a determinar también el factor de von Willebrand. Pero en la hemostasia secundaria ya vamos a utilizar otros como TP, TTPA, TT, fibrinógeno, la cuantificación de los factores de coagulación, la detección de la presencia de anticoagulantes circulantes. Por último, quiero dejarles este caso clínico para que ustedes lo escriban en los comentarios cuál creen que es la respuesta. Un hombre de 35 años ingresado por un primer episodio de tromboembolismo pulmonar. Se ha iniciado tratamiento anticoagulante con heparina sódica, pero el paciente no alcanza rangos de TTPA terapéuticos. ¿Qué entidad sospecha? A. Déficit de proteína C. B. Anticoagulante lúpico. C. Mutación factor 5 Leiden. O D. Déficit de antitrombina. Dejen sus comentarios abajo. No olvides compartir, darle like, comentar este video si te gustó.